Alumnas, alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase. Esperemos solamente un par de minutos para que sus compañeros puedan unirse. Nuevamente, alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Cómo están? Muy bien, ahí veo una carita feliz. Espero que todos tengan también esa carita feliz. Gracias, Flor. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. A propósito de la consulta que me formulaste, Gustavo, en la clase anterior, no sé si ya has tenido la oportunidad de revisar en Paideia, ya hemos hecho la corrección, hemos otorgado los 2 puntos. Ok, profesora, no lo he visto, pero muchas gracias. No, de nada, al contrario, gracias a ti. Ok, listo. Ok, ya está revisado todo. Vamos a continuar entonces con el tema que estuvimos revisando en la clase anterior, con respecto al uso de la jurisprudencia. ¿Me confirman, por favor, que pueden visualizar la presentación? Sí, profesora, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, el último punto que estuvimos revisando en la clase anterior fue el tema del uso de la jurisprudencia por parte de los tribunales internacionales. Y vimos el caso concreto del Mercosur, ¿no? Ya hemos visto el caso de la Unión Europea, hemos visto el caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, también las referencias que hace a la jurisprudencia europea. Y cerramos este punto, recuerdo, conversando sobre de qué manera este vacío que se presentaba en las normas del Mercosur fue llenado con la interpretación que hizo el Tribunal Permanente de Revisión, pero fue una interpretación que utilizó ¿qué jurisprudencia? La del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, aquí también observamos nosotros la reacción de Argentina por la aplicación de esta jurisprudencia por parte del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que dijimos, en ese momento, estoy retomando un poquito el último punto que observamos, de qué manera Argentina, vía recurso de aclaración, ¿no? Porque ya no se puede apelar más, ¿no? Esta es la última instancia, manifiesta o expresa su desacuerdo, ¿no? Por el uso de esta jurisprudencia, y en respuesta a ese planteamiento de Argentina, ustedes ven el segundo laudo del tribunal. El primero fue el donde resolvió el asunto en 2005, luego el segundo laudo ya le dice a Argentina que este uso cuidadoso, reflexivo de esta jurisprudencia de ninguna manera puede ser considerado inaceptable, ¿no? Hasta ahí nos quedamos y miren ustedes cómo reacciona el tribunal frente a la crítica, ¿no? Entonces, TPR significa Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, y aquí también quiero pedir un voluntario o una voluntaria que nos ayude para ver qué más le dice el tribunal argentino en este caso. ¿Tengo un voluntario o voluntaria? Adelante, Valeria. Hola. Sí, adelante. Ya, ni siquiera haría falta ninguna jurisprudencia para sostener en cuanto al primer criterio de rigor que la medida analizada era restrictiva del libre comercio. Resulta obvio que una prohibición de importación es una restricción al libre comercio. El TPR, no obstante, para mejor ilustración, citó una reciente jurisprudencia europea. Muy bien. Muchas gracias, Valeria.
Entonces aquí el tribunal lo que hace es justificar, ¿no? De alguna manera el por qué, ¿no? El tribunal le dice, no necesitamos porque todos sabemos que las prohibiciones a las importaciones constituyen una restricción, lo cual es cierto. Eso es algo como que 2 más 2 son 4, ¿no? De tal manera que los países ya saben de que si aprueban una medida de este tipo, van a observar estos reclamos por parte de sus socios comerciales, ¿no? Sin embargo, el tribunal le dice, justifica esta utilización y dice para mejor ilustración, ¿no? Sin embargo, y esto ya va más al detalle de este caso, hay otros medios con los cuales también se puede ilustrar, ¿no? Cuando se quiere adoptar una decisión, por ejemplo, las normas internas de la misma organización internacional. Sin embargo, el tribunal opta por utilizar una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, como ya hemos dicho, sí es un tribunal que goza de mucha reputación, ¿no? Y parece ser muy respetado por los tribunales regionales en Sudamérica, al menos, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Antes de pasar al ejercicio que tenemos elaborado y que está disponible en Paideia sobre la jurisprudencia, quiero ver con ustedes también otro tema que es el rol de la doctrina, que es otro de los medios auxiliares que debe aplicar la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Como lo dice el estatuto, ya lo hemos leído, el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es el rol que juega la doctrina en el derecho internacional? ¿No? Tiene varios papeles que puede desempeñar la doctrina, por ejemplo, ante normas internacionales, explorar, identificar, precisar, desarrollar el significado de estas normas, teniendo en cuenta las diferentes ramas del derecho internacional, de las cuales nosotros ya hemos hablado en las primeras clases, ¿no? Entonces, es un trabajo de investigación que nos lleva incluso a proponer, ¿no? La elaboración de nuevas normas. A veces las propuestas de reformas legales, incluso constitucionales, las plantean los investigadores, ¿no? Precisamente después de haber realizado estos trabajos de investigación científica, tienen la evidencia para proponer estas posibles reformas legislativas, ¿no? A este nivel también internacional. El otro rol que juega la doctrina es que, y ustedes seguramente lo han visto, algunos de ustedes también lo han practicado de repente como alumnos, es la revisión y el análisis de los fallos, ¿no? De los tribunales internacionales. Esto permite la difusión, sí, el debate también, pero también permite observar de qué manera se van entendiendo las normas internacionales por parte de estos tribunales. Y entonces, por eso vemos que en algunos casos, en el caso de la OMC, por ejemplo, los estados, los miembros de la OMC, aun cuando pueden no ser partes en un caso, lo que hacen es participar como terceros en el caso. ¿Para qué? Precisamente para conocer cuáles son los fallos, las interpretaciones que se vienen dando, ¿no? Entonces, es una manera de capacitar también a los funcionarios, ¿no? de estos países para posibles controversias que ellos mismos, en las cuales ellos mismos se tengan que ver envueltos, ¿no? Entonces, la doctrina entonces juega ese rol, ¿no? De estudiar estos fallos judiciales y a la vez elaborar planteamientos, críticas, propuestas de revisión, incluso también a los tribunales y sus propios fallos, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos, ¿no? Plantear propuestas de revisión de normas de la propia jurisprudencia. Y un ejemplo de lo que puede ser el impacto de la doctrina en los tribunales internacionales lo vemos en la Unión Europea, donde se ha hecho un estudio impresionante
una cantidad innumerable de artículos, de tesis, de maestría, tesis doctorales, para estudiar solamente un artículo o solamente un principio, que es el principio de libre circulación de mercancías, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el impacto de la doctrina en el caso del estudio de este principio de libre circulación de mercancías? ¿Ustedes recuerdan lo que hemos comentado anteriormente, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo una amplia interpretación del concepto de medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas? Por favor, ¿me confirman si lo recuerdan? Para que se pueda entender cuál es el impacto que pueda tener. Aquí Juana Guadalupe me dice que sí. Sí se recuerda, entonces. Lo hemos visto nosotros en las clases anteriores, ¿no? De qué manera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo una interpretación de un concepto, de este concepto de medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, y desarrolló una fórmula, ¿no? La denominada fórmula Dasonville, que también hemos comentado nosotros que el Tribunal de Justicia de la CAN lo ha utilizado, ¿no? Y la Secretaría General también. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Con todos? Aquí Paolo me dice que sí, Gustavo también me dice que sí, vamos bien entonces, perfecto, ¿no? Porque es importante que se siga el hilo, ¿no? Para que ustedes puedan entender cuál es realmente el impacto, hasta dónde puede llegar este rol de la doctrina, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, ustedes saben perfectamente que hubo una crítica por parte de los estados, de los países europeos, a la interpretación que dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por esta fórmula Dasonville y la amplia interpretación que hizo de este concepto de medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, ¿no? Incluyendo prácticamente casi cualquier medida adoptada por un Estado como una medida que potencialmente podría restringir las importaciones, ¿no? Entonces, tal fue la crítica, y ahí viene este tema que estamos viendo en este momento, ¿no? Del impacto de la jurisprudencia, perdón, de la doctrina en los tribunales internacionales, que ahora nosotros vamos a observar qué fue lo que sucedió, ¿no? Y aquí también voy a pedir la colaboración, no sé si Diana todavía que quiere leer, porque levantaste tu mano también anteriormente, Diana. Pero si Sí, no, profesora, pues, aquí estoy. ¿sí? Adelante, Diana. Posible impacto de la doctrina en los tribunales internacionales. Caro de Sousa 2015 señala que con el caso de Keck y Mitaur, el Tribunal de Justicia de Unión Europea respondió a la crítica académica. Una de las más importantes fue la formulada por Eric White en su artículo titulado In Search of Limits to Article, quien como miembro del Servicio de Asesoría Jurídica de la Comisión de Unión Europea expresó este punto de vista en varias ocasiones. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Entonces, miren ustedes lo que sucede, ¿no? Tenemos a este autor, Eric White. Él escribe este artículo que, ¿no?, es en busca de los límites del artículo 30 del Tratado de la entonces, ¿no?, Comunidad Europea. Este artículo es uno de los más influyentes con respecto a la crítica que hizo el tribunal por su fórmula, por su interpretación a este concepto de medida de efecto equivalente, ¿no? De tal manera que casi todos, y hasta ahora casi todos los artículos o los documentos que se escriben sobre este tema no lo omiten, ¿no? Es parte ya de lo que ha sido, ¿no?, el desarrollo de este principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea. Entonces, lo interesante aquí es que él escribe este artículo, ¿no?,
Y miren ustedes cómo lo titulan, ¿no? En busca de los límites, al artículo 30, que en ese momento regulaba el principio de libre circulación de mercancías, ¿no? Actualmente es el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y el mismo título ya les sugiere a ustedes algo, ¿no? Es decir, esta fórmula desarrollada por el tribunal es tan amplia que hay que encontrarle la forma de delimitarla, ¿verdad? Entonces, ¿y qué nos dice este autor, ¿no? Caro de Sousa? Que precisamente el tribunal responde a esta crítica, no solo la de Eric White, sino que a partir de eso una serie de artículos se escribieron criticando al tribunal, ¿no? Y por supuesto exponiendo las razones de esta crítica y llamando al tribunal a que revise su jurisprudencia y a que le ponga límites, ¿por qué? Porque lo que se le estaba quitando de soberanía a los estados era tanto que ya prácticamente regular en materia de comercio les resultaba difícil cuando cualquier medida podía ser cuestionada como una restricción. Entonces el tribunal, ¿cómo responde a esta crítica? Se le presenta la oportunidad, en este caso, Keck, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hace es plantear esa revisión, ¿no? Y dice que directamente en el caso, ¿no? Contrariamente a lo que hemos venido sosteniendo con la fórmula Dasonville, ¿no? Y lo que hace es excluir algunas medidas dentro del concepto de medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, ¿no? Entonces el tribunal, al excluir esas medidas, ¿no? Del alcance de esta amplia interpretación, como sostienen algunos autores, lo que hace es devolverle la soberanía a los estados, ¿no? Entonces miren ustedes, hasta ahí puede llegar el desarrollo de el impacto de una doctrina bien sustentada, por supuesto, bien elaborada, eh, para que el tribunal, casi 19 años después, ¿no? De haber formulado esta tesis, esta doctrina, haga una revisión. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entendió? Adelante, Gustavo. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, una consulta. En relación a la doctrina que asumen algunos tribunales, yo entiendo de que algunos de estos tribunales, su adhesión a determinadas doctrinas, una doctrina A, una doctrina C, responde al caso que se les presente en concreto, en un momento específico, o es que ellos de manera preconcebida o de manera premeditada tal vez ya han evaluado la adopción de una doctrina específica que ha publicado y que ha desarrollado un autor en particular. Principalmente responde a qué? A un caso en concreto, supongo. Efectivamente, porque los tribunales gracias Gustavo por tu pregunta, los tribunales lo que hacen es, tienen que resolver los casos que se les presentan. Entonces, como parte de la resolución de ese caso que se les presenta, van a tener que hacer interpretaciones. Para realizar esas interpretaciones, a veces necesitan la ayuda de definición de conceptos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una opción de los tribunales el adoptar determinados conceptos desarrollados por algunos autores. Evidentemente, en el caso de los tribunales como profesionales, se tienen que capacitar, ¿no? Entonces ellos van aprendiendo también lo que va desarrollando la doctrina y a la hora que les va a tocar de resolver los casos, optarán, ¿no? Por decir, dentro de los diferentes artículos y textos que se pueden publicar, ¿no? Citar alguno de ellos. Y aquí les traigo otro ejemplo, Gustavo, ¿no? De qué, por qué o cómo es que los tribunales hacen referencias a esta doctrina. O sea, y todo va a depender del asunto, del caso, de la materia que van a resolver. Porque no es que van a adoptar una doctrina
y que no guardan ninguna relación con el caso que están desarrollando, ¿no? Es a partir del caso donde requieren determinadas formulaciones y es opción de los tribunales, ¿no? Hacer este tipo de análisis y aceptar determinados conceptos. ¿Ok? Pero siempre, Gustavo, tiene que ser pertinente para el caso. Claro, profesora. Entonces, Ok. miren, por ejemplo, este caso, por eso que les he puesto estos ejemplos que he traído de alguna jurisprudencia, para que vean de qué manera, ¿no? Se cumple este rol de la doctrina, ¿no? Ya hemos hablado nosotros al inicio de estos 4 roles, y miren este caso de Lacan, ¿no? Nos toca también de cerca cómo se refiere a la publicación, ¿no? De un profesor, ¿no? ¿Para qué? Para analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la comunidad europea, ¿no? Y concluye qué cosa es el derecho comunitario. Entonces, ¿qué cosa le interesaba en ese momento al Tribunal Andino? El concepto del derecho comunitario. ¿Por qué? Porque este concepto también permitía extraer algunas características de este derecho comunitario. Miren, ustedes definen, y aquí le voy a pedir a otro alumno o alumna que quiera leer Valeria Puerta. Buenas tardes, profesora. Las referencias a la doctrina por parte de los tribunales internacionales. Tribunal de Justicia de Lacan. El profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, al analizar la naturaleza de los tratados constitutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: el derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados miembros, lo que exige la utilización de nuevas técnicas, nuevos principios y nuevos métodos para su conocimiento o para su aplicación. Muchas gracias. Entonces, de aquí vemos algo interesante. Cuando ustedes tengan la oportunidad de llevar algún curso de integración, espero que sí, ¿no? Y espero verlos en futuros cursos también, ¿no? Será un gusto. Este derecho comunitario tiene una característica y es que es la autonomía. La autonomía frente al derecho de los Estados miembros. No depende del derecho nacional de los Estados miembros. ¿Ok? Entonces, y el Tribunal Andino ha sostenido que el derecho comunitario andino es autónomo. Entonces, miren ustedes cómo sirven estas doctrinas, estos conceptos, para apoyar también las posiciones que adoptan los tribunales. O sea, no solamente se refieren a la jurisprudencia de otros tribunales, sino también se apoyan en la doctrina. Ahora, no es la doctrina de cualquier autor, ¿no? Generalmente se trata de investigadores, profesores, se ven también dónde se publicó. No se trata de cualquier artículo, ¿no? Generalmente se trata de artículos publicados en revistas de prestigio, ¿no? O editoriales de prestigio, ¿no? Profesores que han desarrollado durante largo tiempo una temática sobre este tema, una investigación sobre este tema, ¿no? Entonces, basado en experiencia, ellos, los tribunales, optan por hacer uso de este tipo de trabajos de investigación. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Tengo 2 manos levantadas. ¿Tienen preguntas los alumnos Martín o la alumna? ¿No? Tengo... Todo bien, muy bien. Sí, tengo la mano levantada de Felicita. ¿No? No, Claudio. profesora, está bien. Claudio. ¿No? ¿Tampoco? Ok. Entonces, No, sí tenía algo que preguntar, solamente que estaba buscando el speaker. ok, adelante. Adelante, si tienes una pregunta? Sí, Mucho gusto. la doctrina entonces tiene la capacidad de poder al menos influenciar
la toma de decisiones de los tribunales internacionales, o al menos que por medio de las críticas reconsiderar su decisión? Con lo que estamos viendo, mira lo que sucedió en la Unión Europea, ¿no? Por eso quería traerles este ejemplo, y no es cualquier tema. Creo que antes les he comentado, el principio de libre circulación de mercancías es uno de los más importantes o claves en los procesos de integración. Entonces, entrar a definir ese concepto y responder a una crítica de la doctrina resulta bastante relevante en ese sentido, ¿no? Entonces, si tú ves este ejemplo, hay un impacto. Ahora, también es cierto que esa crítica de la doctrina también se dio por parte de los estados, ¿no? Los estados también criticaron, cuestionaban ya los tribunales nacionales, también cuestionaban la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Por algunas cosas que no les quedaba claro. ¿Ok? Y acá les traigo otro ejemplo para ver de qué manera se va usando. No sé, Claudio, si logré contestar tu pregunta. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, aquí también vemos cómo el Tribunal Andino hace una referencia a la doctrina, ¿no? A la importancia de la doctrina y la jurisprudencia. Y aquí me quedó pendiente la mano de Martín. No sé si Martín quisieras leer todavía. Adelante. Martín, adelante. ¿Era Martín o era Jesús el que? Era Martín, ¿verdad? Jesús, no hay problema, te puedo dar la oportunidad en la siguiente que venga. Ya, profesora. Leo todo eso, ¿no? Disculpe. Adelante, Martín. Ya está bien. La doctrina y la jurisprudencia europeas, que son pioneras en la creación y aplicación del derecho comunitario, dentro del propósito de formar una comunidad de naciones como el Mercado Común Europeo y la Unión Europea. Coinciden en señalar que en el complejo mundo de las relaciones internacionales, el fenómeno comunitario se vierte o es prohijado por un ordenamiento jurídico nuevo, que da origen a una comunidad de derecho con características propias y cierto grado de autonomía en sus relaciones con el derecho internacional, que la jurisprudencia europea ha dado en llamar el particularismo del derecho puesto al servicio del interés común de los países que se asocian. Muchísimas gracias, Martín. Entonces, miren ustedes otra vez, ¿no? La referencia a la doctrina y también a la jurisprudencia y el por qué, ¿no? ¿Por qué el tribunal hace referencia a lo que han desarrollado la doctrina y la jurisprudencia? Ahí, en la primera línea lo dice, porque son pioneras, ¿no? En la aplicación, en la creación, en el desarrollo, ¿no? En hacer esa conceptualización de lo que es el derecho comunitario. Entonces, como el tribunal reconoce que fueron ellos los que hicieron todo ese trabajo de elaboración, de determinar y precisar qué cosa es el derecho comunitario, es que recurre a esta doctrina y a esta jurisprudencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? Y de paso ustedes también van a aprender un poco cuáles son las características del derecho comunitario, ¿no? Entonces, por partida doble, ¿no? Y la autonomía de este derecho, ¿no? Como característica, ¿no? Lo que el tribunal llama el fenómeno comunitario, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces ya hemos visto nosotros que este derecho es una de las ramas del derecho internacional. Lo vimos en las primeras clases. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? Entonces con eso vamos a dar por concluido este tema
de la jurisprudencia. Muy bien. Y la doctrina. Y quisiera ahora, no se me vayan, quisiera ahora trabajar con ustedes con el ejercicio que tenemos en Paideia, sobre el tema de la jurisprudencia, solo para reforzar algunos conceptos y ideas que hemos trabajado en estos días. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, les voy a dar unos minutos para poder trabajar en grupo y regresamos porque tenemos que ver el tema de actos unilaterales. ¿Ok? Vamos, ¿se entendió? Entonces nos vamos a los grupos, trabajamos, cerramos con el tema de jurisprudencia y luego inmediatamente iniciamos el estudio de lo que son los actos unilaterales de los estados. A ver, ¿cuántos somos? Pueden compartir pantalla también. Alumna Valeria y alumna Franco, ¿no han podido acceder a los grupos? No, profesora, ¿me puede mandar otra vez? Porque de casualidad puse ahora, ¿no? A ver, déjame ver. Ya.
Ya deben haber recibido la invitación. Alumna Franco, ¿puede acceder?
Muy bien, estamos entonces de regreso. ¿Ya regresamos todos? Voy a compartir con ustedes el ejercicio. No sé si alguno de ustedes lo tiene a la mano y lo puede compartir. Mira, a ver, déjenme ver. No, yo lo tengo aquí. Lo vamos a revisar porque he visto que algunos de ustedes han hecho algunas preguntas y quiero estar segura de que esto les queda claro. Vamos con la primera afirmación. Adelante, Jesús Daniel. Sí, profesora. La primera afirmación dice, los tribunales de justicia internacionales pueden legislar ante los vacíos que tengan las disposiciones de los tratados. Marcamos falso, porque es muy diferente legislar que interpretar. Además, creo que habíamos mencionado de que el rol de los tribunales internacionales no va tanto por ahí, sino que busca que se cumpla el derecho, y ver si el marco legal es aplicable, y en esa parte los tribunales juegan un rol importante. Muchas gracias, Jesús. Es correcto lo que tú has afirmado, ¿no? Y creo que ahí había también alguien que me preguntaba sobre ese tema de legislar, ¿no? Los tribunales no legislan, ¿no? No es el rol del tribunal legislar. Es precisamente la legislar cuando algunos sostienen de que vía interpretación lo que están haciendo es legislar y por lo tanto se convierten en tribunales activistas, ¿no? Pero su función es interpretar y aplicar, ¿no? Aplicar, determinar la norma aplicable, como lo ha señalado también Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro para todos? Perfecto. El silencio lo voy a tomar como un consenso de todos. La número 2. Adelante, Flor. La número 2 es verdadera, porque ese es el rol de los tribunales, el determinar la existencia del derecho. Muy bien, Flor. Efectivamente, ¿no? La número 3. Adelante, Cornejo. La 3 es verdadera. En mi grupo hubo una pequeña discusión sobre el por qué, y es porque los principios generales del derecho son una fuente de derecho, al igual que, digamos, los tratados o la costumbre. Entonces, sí es posible que los tribunales de justicia determinen los principios generales aplicables a cada caso. Ok, muy bien. ¿Todos van siguiendo? ¿Vamos bien? Efectivamente, Juana, ¿no? Lo que me estás comentando en el chat. Ok, Paolo, todo va bien entonces. La número 4. Adelante, el alumno Vega Centeno. Julio. Sí, profesora, yo creo que es falsa, porque incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea defendió el uso de, digamos, el impacto de la jurisprudencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Tiene un impacto en las negociaciones. ¿Y alguno se acuerda de algún ejemplo? Aquí la Luna Maya Espinal por el chat me dice, es falsa porque hay un impacto negativo que puede afectar las negociaciones. ¿Negativo? ¿En qué sentido sería negativo el impacto? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo impactó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en uno de los principios claves en el derecho comunitario europeo? ¿Lo hemos conversado?
a tal punto que incluso en las negociaciones para crear la Constitución de Europa se incluyó. ¿Ninguno? Ernesto. Y bueno, profesora, me acuerdo en realidad un poquito vagamente y no sé si es que será correcto, pero es del principio de libre circulación de bienes. Ese es uno, pero hay otro más, que yo me acuerdo que fuiste precisamente tú el que me preguntó un poco más sobre ese principio. Ah, Ah, bueno, no, ahorita no recuerdo, lamentablemente. te voy a hacer acordar. Es Gracias. el de primacía. ¿Recuerdas? Que El en de- caso de conflicto entre el derecho comunitario y el derecho nacional, prima el derecho comunitario. ya, sí. Sí, lo vimos más o menos por el comienzo. Ese es. No hay problema, estamos precisamente revisando para que quede claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces esta afirmación es falsa porque sí hay un impacto. ¿Ok? Algunos principios desarrollados por los tribunales podrían ser incorporados como parte de las negociaciones para incluirlos en los tratados, como el ejemplo que pusimos. La número 5 es, a ver, acá tengo en el chat creo la respuesta. Martín me dice verdadera, Ernesto me dice verdadera, efectivamente, ¿no? Se pueden recurrir a los principios generales del derecho. Muy bien, Martín. La número 6 es, y aquí también tengo la respuesta en el, Martín me dice es falso. Juana también me dice falso. May Espinal también me dice falso. Efectivamente, esto es falso. Jesús también, por el chat, es falso, ¿no? Nosotros hemos visto el caso de... ¿Qué casos hemos visto? Bueno, el caso de la Unión Europea. Me dice la Luna Flor. Mira el caso de la Unión Europea. Además de eso, sí, tienes razón, el caso de la Unión Europea, medidas, efectos equivalentes, me dice Martín Jesús. Muy bien, exactamente, tienes razón Martín Jesús. Es el caso de medidas equivalentes. ¿Ok? Muy bien, entonces han participado Jesús y Martín Jesús, los dos, ¿no? Jesús Manrique, uno es Jesús Daniel, el otro es Martín Jesús. Entonces, tenemos que sí ha sido cuestionada, ¿no? La Unión Europea. Y también vemos el caso de Argentina, ¿no? En el Mercosur, vía recurso de aclaración, pero lo que le está diciendo el tribunal es, en otras palabras, es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tú me aplicas una jurisprudencia extranjera? Entonces sí, ha habido un cuestionamiento. ¿Ok? La número 7. La número 7, ¿le dicen verdadera? Es la 7. Exactamente, Juan. Es falso, porque se recurre a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Juana, Ernesto y Felicita estuvieron en el mismo grupo. No sé si recuerdan ahora, es falso. ¿Ok? Entonces... Profesora, disculpe, ¿la 7 es falso o verdadero? Confundí. La 7 es falsa porque, como bien lo recuerda su compañera Juana, lo que se hace
es recurrir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para definir este concepto de restricciones de todo orden. ¿Ok? Ahora sí. Muy bien, Martín. La número 8 es. Muy bien, Ernesto. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Juana nos dice porque también se recurre a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muy bien. ¿Quedó claro para todos? Perfecto. La número 9. Ahora, falso, dice Martín. Kenia también dice que es falso. Felicita. Las redes nos hablan y nos dicen que esto es falso. Adelante, Ernesto. Sí, profesora, recuerdo la cita que justamente vimos en el grupo, pero no recuerdo en qué caso fue que la declararon, por qué había sido que el grupo especial de la OMC invocó esa nota. Pero sí dijiste cuál era, qué era lo que dije. Yo recuerdo que cuando estabas en el grupo sí comentaste Sí, qué cosa era lo que se opinaba. ¿Por sí, qué? A ver, ¿cómo es sí. compartiendo con tus compañeros? Ah, sí. Recuerdo que el grupo especial de la OMC dijo que no estaba obligado, que no había encontrado, más bien, en ninguna norma, ningún artículo que los obligara a seguir las interpretaciones anteriores de otros grupos especiales en la OMC. Lo que no recuerdo es a raíz de qué es que lo dijo. Ya, lo importante es el concepto, ¿no? Lo hemos visto en varios casos, ¿no? En el caso, recuerdan el caso Argentina, Aves de Corral, por ejemplo, ¿no? Pero aquí es la jurisprudencia, ¿no? De que ni siquiera están obligados a aplicar su propia jurisprudencia. ¿Ok? Muy bien. Y la número 10. Es verdadero, ¿no? Claudio, Paolo, ¿no? Muy bien. Excelente. Creo que vamos bien entonces. ¿Se comprendió? ¿Qué les parece si avanzamos un poco con lo que es los actos unilaterales? Me leen los casos 1 y el caso 2 y lo podemos revisar si ustedes lo consideran pertinente el día lunes, Dios mediante. ¿Ok? Lo leen tranquilos, se toman un cafecito, se acuerdan del curso y dice, a ver, voy a leer y el lunes lo vemos. ¿Ok? O un helado ya con este sol. Va sumando. ¿Quedamos así, les parece? Perfecto. Ahí veo por lo menos una manito levantada. Excelente. Muy bien, veo un consenso. Felicita, ¿sí tienes una pregunta? No, profesora. Ya. Entonces, con un helado de por medio se leen esos dos casitos y los vemos el día lunes. Y mientras tanto vamos nosotros avanzando. Otro tema del curso que también nos interesa aprender, que es sobre los actos unilaterales. Para el cual también tenemos un ejercicio, pero ya lo veremos seguramente en la siguiente clase. Pero hasta ahora quedó claro el rol de la jurisprudencia, lo que hemos venido conversando.
La doctrina. Muy bien. ¿Qué son los actos unilaterales de los estados? ¿Mm? Y aquí estamos cambiando de tema. Es una declaración de voluntad. Miren, estamos hablando de declaración, no de un tratado. ¿Quién hace esta declaración? Un sujeto de derecho internacional. ¿Y cuál es la consecuencia de esta declaración? Crea una obligación internacional. Y si crea una obligación internacional, ¿qué nos sugiere eso o qué nos indica? Que puede ser exigida a nivel internacional por otros sujetos de derecho internacional. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se siguió la secuencia? ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son estos actos unilaterales de los estados capaces de crear obligaciones jurídicas? Si nosotros recurrimos a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que ha elaborado una serie de principios en este tema, vamos a encontrar algunos conceptos y criterios que nos ayudan y por eso los he incluido en nuestra presentación, ¿no? Y aquí también necesito uno o dos voluntarios. Adelante, Kenia, y luego Vania. Aquí dice que una de las declaraciones formuladas públicamente por la que se manifiesta la voluntad de obligarse podrán surtir el efecto de crear obligaciones jurídicas. Muchas gracias, Kenia. Adelante, Vania. Los estados interesados podrán tenerlas en cuenta y basarse en ellas. Esos estados tienen derecho a exigir que se respeten esas obligaciones. Muchas gracias. Entonces, como ustedes han podido observar, son declaraciones que tienen una condición, tienen que ser públicas. No hay actos unilaterales secretos. ¿Ok? Porque para ser exigible, los demás tienen que conocerlas. Si no las conocen, ¿cómo van a tener el acceso? O sea, si no se publican, ¿cómo se va a tener el acceso a esta información? ¿No? Entonces, eso es una de las condiciones para poder exigir el cumplimiento de estos actos unilaterales. ¿Ok? Entonces, otros estados pueden exigir el cumplimiento de esas obligaciones que ha asumido el Estado por voluntad propia, en ejercicio de lo que ya ustedes conocen, la soberanía de los estados. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Alumna Cornejo, ¿tiene una pregunta? No, profesora, perdón, era para leer. Ya abajo en la mano. Ok. Entonces, la base, la buena fe. Recuerden, cuando hemos estudiado este principio, hemos dicho que es transversal en el derecho internacional, ¿no? En muchos actos y situaciones va a estar de por medio este principio de la buena fe, ¿no? Entonces, basado en ese principio y en la soberanía de los estados, si un estado soberano hace una declaración y a través de esta declaración se compromete a algo, ¿no? Entonces, que los otros estados, ¿no?, sujetos de derecho internacional de buena fe van a creer. Porque nosotros en el derecho internacional, por ejemplo, el compromiso que asume un presidente de un país, de un jefe de estado, ¿no?, o de las autoridades que ejercen, que tienen competencias para ordenar al Estado, como por ejemplo los ministros de Relaciones Exteriores, sus declaraciones son tomadas en serio, ¿no? Entonces, si asumen un compromiso, los otros estados no van a dudar, tienen confianza en esa declaración. Y eso
Vamos a ver casos en los cuales las declaraciones de un presidente de Estado al final terminaron comprometiendo al Estado hasta el punto que fue exigido en la Corte Internacional de Justicia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿cuáles son las características de estos actos unilaterales? Lo ha desarrollado la Corte Internacional de Justicia, en este caso relativo a los ensayos nucleares, precisamente a partir de las declaraciones del presidente de Francia con respecto a su compromiso de no realizar ensayos nucleares en el Pacífico Sur. Y el caso fue, el reclamo surge de Australia contra este país alegando de que a través de estas declaraciones, no solamente del presidente, sino también de los ministros competentes en este sector, se había constituido un acto unilateral de no realizar ensayos nucleares en la zona del Pacífico Sur. Y es en esta oportunidad que la Corte Internacional de Justicia lo que hace es desarrollar cuáles son las características de estos actos. ¿Hasta aquí me sigue? ¿Vamos bien? ¿Sí? Gracias, Felicia. Miren ustedes, con respecto al destinatario de este acto unilateral, ¿no? Nos preguntaríamos, ¿y este acto unilateral tiene que ir dirigido a alguien? Y la Corte dice, para que tenga efectos, no se requiere que ese compromiso o esa declaración de voluntad del Estado vaya dirigida concretamente a otro Estado. Basta que sea una declaración general, ¿no? Y diga como jefe de Estado, ¿no? Digamos, el país A, nosotros como país A nos comprometemos a no realizar ensayos nucleares, ¿no? O en este caso Francia, en el Pacífico Sur, ¿no? Sin nombrar a Australia o algún otros países que se van a ver beneficiados por esta declaración. ¿Ok? No es necesario, dice el tribunal. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Ok? Ahora, con respecto a la reacción de aquellos estados a los cuales se les beneficia con esta declaración de voluntad, la pregunta ¿es necesario que exista una aceptación? Y el tribunal dice, no, no es necesario que exista una aceptación. No estamos ante un tratado. No estamos ante un acuerdo de voluntades entre el país A y el país B, o en este caso entre Francia y Australia. Por eso se denomina acto unilateral. No requiere la aprobación, la aceptación, la venia de otro Estado. ¿Ok? Y tampoco requiere que el otro Estado le ofrezca un beneficio. Adelante, Gustavo. Profesora, una consulta. Por ejemplo, se ha visto situaciones en las cuales un país de Occidente, que es parte, por ejemplo, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, muchas veces ha dado declaraciones o actos unilaterales, por ejemplo, diciendo de que no se adhiere a la participación de la OTAN en el Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la OTAN dice, vamos a tener una presencia en Siria, vamos a tener una presencia en Libia, vamos a tener una presencia en Irak, ¿no? Y he visto situaciones que, por ejemplo, Merkel ha dado actos unilaterales en donde decía, bueno, nosotros no vamos a participar o no vamos a entrar a tallar, ¿no? Entonces, esta figura de aceptación o no, también aplica a una relación entre países y organizaciones internacionales como el caso de la OTAN? Nosotros vamos a ver en las siguientes semanas que vienen el tema de actos de las organizaciones internacionales. Ok. Aquí estamos separando porque estos son actos unilaterales de los estados.
Ah, ya, perdón, profesora, que me adelante. No me pida disculpas, al contrario, es un gusto que asocies temas. Es excelente lo que estás haciendo. Entonces, porque lo estás asociando a un tema de actualidad, es un tema, situaciones que han ocurrido en el ámbito de la comunidad internacional. Y esa es la idea del curso también, que ustedes a partir de los conceptos que van aprendiendo, vayan asociando, ¿no? Y efectivamente, ¿no? ¿Por qué lo separamos, Gustavo? Porque en el caso de los estados, la manifestación de voluntad es ilimitada. ¿Por qué? Porque son soberanos. Entonces ellos pueden manifestar la voluntad con respecto a cualquier tema y asumir cualquier obligación, siempre y cuando no vayan en contra de normas jus cogens o imperativas que ya hemos visto, que eso también se aplica para los actos unilaterales. ¿Ok? Pero Gustavo, en el caso de las organizaciones internacionales, hay un límite. Su competencia es limitada y ahí sí hay que ver el tratado constitutivo para ver qué tipo de actos puede hacer esa organización o los órganos de estas organizaciones internacionales. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso que tú estás planteando, hay que ver qué obligaciones asume cada país en el caso, en el tratado constitutivo, ¿no? ¿Qué flexibilidad le da? Si puede adoptar una decisión diferente o no respecto a lo que decida la mayoría, etc. Entonces, aquí es otro análisis. ¿Ok? Ok, profesora. Sí, gracias. Un gusto, Gustavo, ¿no? Un gusto. Entonces, hasta aquí vamos bien con los actos unilaterales, ¿no? Entonces no requiere aceptación. ¿Qué más nos dijo el tribunal? ¿Por qué aceptamos estos actos unilaterales? ¿Por qué eso resultan ser exigibles? Porque hay un tema, la validez de las afirmaciones de un Estado y sus consecuencias deben ser consideradas en el marco de ¿qué? De la confianza, ¿no? De esa confianza que se genera en la comunidad internacional, de la buena fe con la que negociamos, de la buena fe con la que actúan los estados en la comunidad internacional, ¿no? Y tal vez por eso sea una de las razones por las cuales no es tan fácil probar que hay una violación del principio de buena fe, porque es muy fuerte esta idea de la buena fe en las relaciones internacionales. ¿Ok? Y se presume que los estados actúan de buena fe. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Luego, a ver, parece una pregunta en el chat. Aquí hay una pregunta de Juana que me dice, entonces estos actos no se pueden cuestionar. Cuestionar en el sentido de por qué te comprometes, no, porque los actos unilaterales son una expresión de la soberanía del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Francia se compromete a no realizar pruebas nucleares en el Pacífico Sur, no puede venir otro Estado a decirle, tú, ¿por qué te has comprometido a no realizar pruebas nucleares si yo las voy a hacer? ¿No? Entonces, no se le puede cuestionar la decisión de ese Estado. ¿Ok? Lo que sí se podría cuestionar es si va en contra de normas imperativas, ¿no? De las cuales ya nosotros hemos estudiado en el curso, normas jus cogens, ¿no? Porque se aplica la misma regla, no se puede violar este tipo de normas porque ya nosotros hemos visto en el curso por el contenido que tienen. ¿Ok? ¿Quedó claro, Juana? Excelente. Ahora, estas declaraciones deben ser públicas. Creo que ya nosotros lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque los destinatarios del acto unilateral necesitan tener conocimiento
de que estos actos existen para poder exigir. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos dijo la Corte Internacional de Justicia, en este caso de los ensayos nucleares? No todos los actos unilaterales implican una obligación. ¿Por qué? Porque tiene que haber precisión, ¿verdad? La obligación que se asume tiene que estar clara, definida. Si el representante de un Estado organiza una conferencia de prensa y afirma de manera general que nuestro país está comprometido con el medio ambiente. Díganme ustedes, alumnos, ¿qué obligación precisa, exacta pueden exigirle? ¿Hay algo preciso ahí? No define qué medio ambiente. Exactamente. El término medio ambiente puede ser entendido de una manera muy amplia porque incorpora una serie de aspectos. ¿Ok? En el plano de la salud de las personas, de los animales, de las plantas, etc. ¿Ok? Entonces, lo que sí es cierto es que el Estado puede elegir una posición con respecto a un determinado asunto, ¿no? Y la intención es quedar obligado, ¿no? Entonces, es esa intención del Estado la que se debe determinar mediante la interpretación del acto, ¿no? Entonces, evidentemente se van a tener que presentar las pruebas del caso. Por ejemplo, si la declaración se hizo en una conferencia de prensa, ¿no? Donde el Estado asumió esta responsabilidad de no realizar determinado acto, ¿no? Entonces, los jefes de Estado, los ministros de Relaciones Exteriores las autoridades competentes en el tema no van a salir a jugar a una conferencia de prensa ni a decir mentiras. Eso se entiende en el plano de la comunidad internacional. Ojo, estamos hablando en materia de derecho internacional. ¿Ok? Que no van a, por el principio de buena fe se entiende que no van a hacer ese tipo de, entonces, de declarar una cosa para hacer otra, ¿no? Entonces, sino que la intención es quedar obligada, ¿no? Realizan declaraciones por las cuales su libertad de acción será limitada. Sí, hay que hacer una interpretación restringida conforme al principio que corresponde, ¿no? Todo aquello que limita todo acto que crea o que implique una limitación de soberanía requiere una interpretación restrictiva. Es cierto, por eso hay que analizar la característica, la situación en la cual se ha producido el acto. ¿Ok? ¿Cuál es la competencia para obligar a un Estado a nivel internacional? En otras palabras, ¿quién puede obligar a un Estado? Esa es la pregunta que también tenemos que responder. No cualquier persona se va a parar enfrente de realizar una conferencia de prensa y comprometer al gobierno peruano. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro? Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar y ya vamos a nosotros continuar con este tema para el lunes. Pues ya no lo puedo retener más. Yo espero que hayamos aprendido algo en el día de hoy y Dios mediante nos vemos el día lunes. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.